Bueno, entonces vamos a retomar de donde habíamos terminado la clase pasada. Habíamos dicho que teníamos una ecuación de onda escalar laplaciano de una función de onda menos 1 sobre la velocidad de la onda al cuadrado por la segunda derivada de sí con respecto al tiempo igual a lo que llamamos nosotros la excitación o la fuente de la onda, pues cierto, lo que produce la onda. Entonces podemos decir que esta es la ecuación de onda ecuación no homogénea de onda. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nosotros habíamos dicho que para obtener la solución particular de esta ecuación, debíamos de hallar la función de Green y efectuar la convolución entre la función de Green y la excitación, ¿cierto? Y también hablamos un rato sobre la función de Green causal y no causal. Eso lo hicimos la semana pasada. Y nosotros dijimos que necesitamos una función de Green causal, pero ¿por qué? ¿Cierto? Entonces, bueno, básicamente la causalidad está relacionada es con el tiempo, no con el espacio, sino con el tiempo. Y en ese sentido, si yo escribo una función de Green en el tiempo, como la transformada inversa de Fourier, entonces esto debe de ser cero para todo tau menor que cero. Esto es lo que implica la causalidad matemáticamente, ¿cierto? Ahora, nosotros vamos a considerar evaluar la función de Green en un omega acá. ¿Cómo hace uno para saber que esto es una integral en el plano complejo? Bueno, nosotros sabemos que esto es una integral en el plano complejo por dos razones. Esto es un complejo, pero no todas las integrales que tienen e a la menos i omega t las evaluamos en el plano complejo, ¿cierto? Más sin embargo, este omega de acá lo vamos a evaluar en omega más. Ya les voy a explicar qué es omega más. Omega más es igual a omega más i por omega prima. Eso significa que la función de Green en el dominio de Fourier está evaluada en un omega complejo, ¿cierto? Que está en el plano complejo, o sea, no está sobre el eje real, sino que está en el plano complejo, ¿cierto? Que si nosotros graficamos el plano complejo como lo hicimos en la sesión anterior, esta sería la parte imaginaria de omega y esta sería la parte real de omega. Entonces, por ejemplo, un número puramente o una coordenada puramente compleja en este plano
Sería, por ejemplo, acá omega en la parte real y omega prima en la parte imaginaria. Y así entonces nosotros obviamente ubicamos este punto de acá que es omega más igual a omega más y omega prima. ¿Sí o no? Por lo tanto, esa función g, que es la función de Green en el dominio de Fourier, es una función que está evaluada en una variable compleja, ¿cierto? Por lo tanto, esto se convierte en una integral en el plano complejo. Ahora, las integrales en el plano complejo, como son, como una función compleja es un mapeo, ¿sí o no? Entonces, las integrales en el plano complejo se deben entender en términos de contornos. Si yo tengo, por ejemplo, acá el plano complejo, esto es parte imaginaria de omega, lo voy a volver a dibujar. Y parte real de omega. Una función en el plano complejo. ¿Qué es una función en el plano complejo? Es una función que básicamente, digamos que usted tiene esta región en el plano complejo. Acá hay un conjunto de números complejos en esta región. ¿Qué hace una función en el plano complejo? Una función en el plano complejo mapea esto a otro plano. O sea, es un mapa, es una transformación. Y esas transformaciones tienen diferentes propiedades. Una de las propiedades de las transformaciones es la conformidad, de lo que no vamos a hablar en nuestra sesión todavía, porque la idea de nuestras sesiones es llegar a funciones de lo más rápido posible. Entonces, esto es un plano complejo diferente. Digamos que esto es omega primo. Esto es parte real de omega primo. Esa región de allá, cuando yo la mapeo a este plano de acá, se convierte en una región rectangular, por ejemplo, ¿cierto? Esa región que yo tengo en el primer plano, esto simplemente es una hipótesis, pues esto es un ejemplo, no es que se convierta en un rectángulo. Se puede convertir en diferentes tipos de regiones según la función que usted utilice para mapear. ¿Cierto? Entonces, existe una función de una variable compleja omega acá, obviamente, porque nosotros tenemos este plano de acá, que es el plano real de omega, imaginario de omega. Existe una función que recibe los puntos de esta región, los puntos omega, y bajo una función f los mapea en omega primo. Este es el concepto de una función en variable compleja. Una función es un mapeo de una región a otra región en la variable compleja. Así es como nosotros la debemos ver, ¿cierto? Muy bien. Eso significa que la integral en el plano complejo realmente no representa una área ni nada por el estilo. La integral en mi plano complejo representa
esta región de acá que está acotada por esta trayectoria. Por lo tanto, la integral acá en el plano complejo quedaría como la integral sobre una trayectoria cerrada. Digamos que esta región está acotada por esta trayectoria gamma. O sea que esto es una integral de línea sobre gamma de esta función de acá, f de omega por de omega. Esto es lo que es una integral en el plano complejo. No es un área, es una integral de línea, ¿cierto? Por lo tanto, esta integral de acá que me define la transformada inversa de Fourier, la debo de entender como una integral de línea en el plano complejo, ¿cierto? Recuerden que esto debe de ser cero para tau menor que cero. Esa es la clave ahí. Muy bien. Para las integrales en el plano complejo existe un teorema, ¿cierto? El teorema de los residuos. En el teorema de los residuos yo digo que 1 sobre 2 pi i integral sobre gamma de f de z, donde z es una variable compleja por dz, es igual a la suma desde j igual a 1 hasta un número n mayúscula de esa suma de los residuos, del residuo jésimo de la función f de z, ¿cierto? El residuo está asociado con los polos. Ya les voy a explicar ahorita bien qué es un residuo, etcétera, etcétera. Los polos nosotros ya vimos que son, bueno, realmente no son los polos, son las singularidades, para hablar más claramente. Que los polos es como dicen los ingenieros, pero realmente esto está asociado con una singularidad. Y una singularidad es un valor de f de z, es un valor de z que indetermina a f de z. Para poder que esta integral sea diferente de cero, los polos deben estar adentro de este contorno f de z. Por lo tanto, si el contorno gamma no encierra los polos de f de z, nosotros que tenemos que la integral sobre gamma de f de z es igual a cero. Cuando los polos de f de z no se encuentran encerrados por gamma, ¿cierto? Y este es un teorema importante que nosotros vamos a utilizar para obtener la función de Green, ¿sí o no? Ambos los vamos a utilizar. Aquí lo que nosotros estamos haciendo, el ejercicio que estamos haciendo en estas actividades de los sábados por la mañana, es un ejercicio más matemático, es un ejercicio más matemático que físico, ¿cierto? Entonces ahorita vamos a presentar un modelo que es un modelo físico, pero no vamos a analizar mucho la física, un poquito complicado. Es un modelo electrodinámico que se utiliza mucho en electrodinámica, pues en el pregrado, pero eh, un poquito complicado, o sea, no es tan sencillo, se llama el oscilador de Lorentz, ¿cierto? Entonces, el oscilador de Lorentz es un ejemplo muy clásico de causalidad, ¿cierto? Donde nosotros podemos ver, obviamente, evidenciados los conceptos que estamos construyendo en este momento.
Listo, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir de nuevo la integral compleja para evaluar la transformada inversa de Fourier de la función de Green. Y esto lo vamos a transformar de forma tal que obviamente esto va a quedar de la siguiente forma. Vamos a transformar a omega en omega más, ¿cierto? Un segundo, chicos. Listo. Si transformamos a omega en omega más, pues básicamente que nosotros tenemos que g de tau es igual a la integral sobre d omega más dividido 2pi por g de omega más por e a la menos i omega más tau. Pero nosotros sabemos quién es omega más. Era omega más i omega prima. O sea que esto queda como la integral. Bueno, sabemos que esto va entre menos infinito y más infinito. De d omega más sobre 2pi por g de omega más por e a la menos i omega tau por e menos i por i es i al cuadrado, ¿cierto? O sea que eso da menos 1, o sea, es que esto es omega prima tau. Recuerden que yo simplemente reemplacé ahí a omega más como omega más i por omega prima. Y esto entonces queda igual a, como esta no depende de omega, más la saco de ahí. Entonces esto me queda como e a la omega prima tau por la integral entre menos infinito y más infinito de omega más sobre 2pi g de omega más por e a la menos i omega tau. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver de acá? Bueno, todavía no vamos a seleccionar un contorno, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué pasa, o sí, vamos a mirar qué pasa si yo considero esta integral en el semiplano complejo superior y en el semiplano complejo inferior, ¿cierto? Para eso tenemos que definir los contornos, ¿cierto? Entonces vamos a definir los contornos. Vamos a mirar a ver qué pasa si yo integro en el semiplano complejo superior. Voy a revisar esta integral de acá en el semiplano complejo superior. Listo. Esto es parte imaginaria y parte real. Profe, Dime. es que no recuerdo bien, ese omega prima venía de la Sí. prolongación analítica. Todavía no he hecho la prolongación analítica. Simplemente eso es una transformación de coordenadas. Ah, ok, ya. Sí, Todavía no he hecho. porque con el mismo argumento podía sacar el omega normal de la integral, ¿cierto? ¿O no? eh, no, no, realmente no. Ok. Entonces una Todavía- constante que me transforma en Sí, un plano es exactamente. Es una parecido como una prolongación analítica. Bueno, digo la Lo que pasa forma. es que la prolongación analítica es un pelín diferente, ¿cierto? Ok, Entonces, la prolongación analítica es una teoría, o sea, es una teoría sólida sobre cómo hacer transformaciones preservando
la analiticidad, que significa que las ecuaciones de Cauchy-Riemann son satisfechas por esa función, ¿cierto? Sí, Entonces, y eso es toda una teoría. Lo que hicimos nosotros hace 8 días, eso fue, digamos que ahí como para facilitar las cosas, lo hice yo de esa forma. Es una consecuencia de la prolongación analítica. ¿Sí me entiende? Para ser, obviamente, lo más formal posible. Usted va a encontrar eso en todos los libros como la prolongación analítica. O la prolongación analítica, otra cosa. listo, Entonces, es bro. una secuencia de la prolongación analítica. Listo. Listo, listo. Gracias. Vamos a definir, como esta integral va entre menos infinito e infinito, voy a definir acá un semicírculo de radio infinito. El radio de ese semicírculo es infinito. O sea, ese semicírculo va por acá entre menos infinito y más infinito por acá, ¿cierto? Y yo voy a recorrer ese semicírculo de esta forma. Ese semicírculo lo voy a llamar C más. Es un contorno que está en el semiplano complejo superior, ¿cierto? Acá yo recorro esto de esta forma. Recorro el semicírculo de menos infinito más infinito de esta forma. Y después, bueno, esa parte recta del semicírculo. Y después la parte curva del semicírculo la recorro de esta forma. ¿Cierto? Por lo tanto, el contorno C más lo puedo expresar como la suma de dos contornos, de un contorno C más omega, ¿cierto? Que es la parte curva del semicírculo más un contorno C más L, que es esta parte de acá recta del semicírculo, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Como ustedes van a poder observar, nosotros vamos a poder determinar el diferencial a lo largo, el diferencial de omega más a lo largo de estos dos contornos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Entonces reescribimos esta integral que tenemos acá, escribiéndola como la integral sobre el contorno C más del diferencial de omega más sobre 2pi por g de omega más e a la menos i omega tau. Esto es igual a la integral sobre la parte curva del semicírculo de d omega más sobre 2pi g de omega más por e a la menos i omega tau, más la integral a lo largo de la parte recta del semicírculo, ¿cierto? Que es a lo largo de esa parte, ahora sí, chicos, a lo largo de esta parte recta del semicírculo, como ustedes pueden ver, la parte imaginaria es constante. Aquí solamente a lo largo de esta parte recta del semicírculo está variando la parte real, ¿cierto? Por lo tanto, el diferencial de omega más, que sería diferencial de omega más y por diferencial de omega prima, a lo largo de la recta de omega prima es cero, porque la parte imaginaria es constante, que es la parte en dirección y, pues, ¿cierto? Por lo tanto, esto aquí es simplemente d omega, ¿sí o no? Sobre 2pi por g de omega por e a la menos i omega tau. Y esto de acá, esta última integral que yo acabo de escribir, ustedes podrán notar que sencillamente es la transformada inversa de Fourier que nosotros teníamos originalmente, ¿cierto? ¿Sí o no? Para poder
obviamente, para nosotros poder reconciliar eh, esta cuestión que tenemos acá, tenemos que, vamos a volver un poquitico acá. Teníamos este sería E a la omega prima tau, ¿cierto? Ya E a la omega prima tau, que la tenemos, espera un momentico, yo miro por qué no me quedo por acá. Me tiene que quedar por acá. Si es que esto debería ser omega prima acá, ¿cierto? Yo considero toda esta integral, incluyendo este omega prima por acá. Y por lo tanto, en la parte curva quedaría también omega prima, o sea que esto me queda como algo así. Me queda como la integral sobre C más, que este es este contorno, de omega más sobre 2pi, g de omega más por e a la menos i omega prima por tau. Entonces, como esto es omega prima, esto me quedaría como e a la omega prima tau por acá, por la integral sobre la parte superior del contorno de d omega más sobre 2pi por e, perdón, por g de omega más por e a la menos i omega tau, ¿cierto? Más esta que es la inversa de la función de Green, ¿sí o no? Perdón, la transformada inversa de la función de Green. ¿Qué es lo que yo puedo ver acá? Pónganme mucho cuidado. Si yo quiero que esto sea igual a esto, esto de acá tiene que ser cero. Para que esta integral sobre el contorno curvo sea cero, ¿cierto? Vamos a mirar qué carácter tiene que tener omega prima. Si tau, esto debe ser cero para tau menor que cero, ¿sí o no? Entonces, nosotros podemos obtener lo siguiente. Tau menor que cero. Por lo tanto, omega prima debe ser positivo para que en infinito eso se cancele, ¿cierto? Entonces, omega prima debe ser mayor que cero, de forma tal que el límite, cuando tau tiende a infinito, perdón, cuando omega tiende a infinito, de e a la omega prima tau, entonces esto tendería a cero. Y por este término de acá es que esa integral se hace cero, ¿cierto? ¿Eso qué implica? Que para que esto sea cero, los polos deben de estar en el semiplano complejo superior, ¿sí o no? Cuando los polos de G de omega están en el semiplano complejo superior, esto es cero para tau menor que cero, ¿cierto? Conclusión. Profe, pero ahí no da, ahí no se indetermina, no debería ser a menos infinito. No, 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 porque tau es negativo, Ah, Luis. ya, ya. Sí, sí. Tau es negativo. Entonces, la conclusión es que para que G de tau sea igual a cero para todo tau menor que cero, para garantizar la causalidad, los polos de G de omega deben de tener parte imaginaria positiva, ¿cierto? O sea, los polos de G de omega más deben de estar en el semiplano complejo superior. Conversamente,
Para que esto sea diferente de cero, para tau mayor que cero, los polos ¿dónde deben estar? En el semiplano complejo inferior. Para que G de tau, obviamente, sea igual a cero, para tau mayor que cero, G de omega más debe de tener sus polos en el semiplano complejo inferior, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros podemos ver acá es una cosa, la función de Green, esta sería por una función de Green avanzada, que es anticausal. La anticausal debe ser cero para tau mayor que cero. La causal debe de ser cero para tau menor que cero, ¿cierto? Por lo tanto, esta de acá, si los polos de esta están en el semiplano complejo superior y yo estoy integrando en el plano complejo inferior, o sea que el contorno del semiplano complejo inferior no encierra los polos que están en el superior, por lo tanto la integral de contorno es cero debido a este teorema de acá. Entonces vamos a hacer, esto es un poquito jodido, pues, ¿cierto? Esto no es sencillo, pero es importante uno saber por qué uno diseña las funciones de Green de la forma que lo hace. Eso hace parte de la herramienta que nosotros tenemos en el semillero, ¿cierto? Entonces vamos a considerar algo que se llama el oscilador de Lorentz. Eso es lo que yo les decía a ustedes ahorita. El oscilador de Lorentz es como uno de esos osciladores que nosotros hemos trabajado al principio del semestre, que va a tener una función de Green. Son muchos osciladores. Va a tener una función de Green G de omega en el dominio de Fourier igual a una frecuencia omega sub p al cuadrado sobre 4pi que multiplica a la suma desde j igual a 1 hasta n de f sub j omega sub j al cuadrado menos omega al cuadrado menos i omega por gamma, donde gamma es la tasa a la que el oscilador disipa energía. ¿Cierto? Y omega sub j es la frecuencia del oscilador particular. Como son muchos osciladores, cada oscilador tiene una frecuencia de omega sub j. Y este omega de acá es la frecuencia de una fuente externa que está haciendo oscilar a ese conjunto de osciladores. ¿Sí o no? Para yo hallar los polos de esta función de Green, ¿cómo hallar los polos? ¿Cómo hallar los polos de G de omega? Hacemos el denominador cero porque los polos son, o las singularidades, en este caso es el valor de la indeterminación, ¿cierto? Es el valor de la indeterminación eh, de la función de Green. O sea que P de omega
igual a omega sub j al cuadrado menos omega cuadrado menos i omega por gamma debe de ser igual a cero. ¿Qué valores de omega hacen que esto sea igual a cero? Esos son los polos, ¿cierto? O las singularidades de g de omega. Entonces tenemos que esto sería como omega cuadrado más i por gamma por omega menos omega sub j al cuadrado igual a cero. Utilizamos la ecuación de segundo orden, ¿cierto? Tenemos omega, tenemos dos omegas, tenemos un omega para un signo más y un signo menos, que esto es menos b sobre 2, o sea, menos i por gamma sobre 2, más o menos b al cuadrado. ¿Quién sería b al cuadrado? Sería i gamma al cuadrado, o sea, menos gamma al cuadrado. Bueno, escribamos acá i por gamma al cuadrado menos 4 veces a por c, o sea, más 4, a es 1, c es omega sub j al cuadrado. ¿Sí o no? Y Profe, esto ¿por qué el obviamente omega? va por un medio. ¿Cómo? ¿Por qué el omega dentro de la... No sería sub... omega sub j, sí, 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 profe. Sí, omega sub j. Entonces esto queda como menos i gamma medios, más o menos un medio. Queda 4 omega sub j al cuadrado menos gamma al cuadrado. ¿Cierto? Esto queda como menos i gamma medios, más o menos un medio. Factorizo acá, por ejemplo, 4. Esto me queda 4 factor de omega sub j al cuadrado menos gamma al cuadrado sobre 4, ¿cierto? Este 4 lo saco de esa raíz y se me cancela con este 2. O sea que esto me da menos i gamma medios, más o menos la raíz de omega sub j al cuadrado menos gamma medios al cuadrado. ¿Sí o no? Este valor de acá, póngame mucho cuidado. Ese valor de ahí es un valor que determina la competencia entre la energía del oscilador y qué tanta energía se está disipando. Yo dije que no íbamos a hablar de física, pero por lo menos podemos hablar un poquito de física, ¿cierto? Esto es una competencia entre la energía del oscilador que está determinada por esta omega de acá y la disipación sobre 2. Esto es qué tanta energía se está disipando, ¿cierto? Obviamente, existe la restricción de que no se puede disipar más energía de la que realmente hay en el sistema, ¿cierto? Entonces, por eso este menos acá. Este término de acá lo voy a llamar lambda mayúscula. Listo. Y así, ¿cómo quedan los polos? Los polos van a quedar de esta forma, van a quedar omega más va a ser igual a lambda menos i gamma medios y omega menos va a ser igual a lambda, o más bien menos lambda menos i gamma medios. Profe, ¿por qué parece a las expresiones de la autoenergía? Porque, Pura porque casualidad. no, no es casualidad. Como dice Willy González. ¿Usted se ha escuchado a Willy González o no? No, no. La canción de salsa, no, este man, es que caleño. Entonces,
La canción de salsa más famosa de toda la historia. No es casualidad. En estos días la pongo y verá. No le pongo vallenato, sino que le pongo de Alejo. No, pues muy seguramente sé cuál es, pues no sé cómo se llama. Sí, seguramente. Si no sabe cuál es, por favor no me diga para no decepcionarme. ¿Por qué se parecen? No es casualidad. Resulta que el concepto de la autoenergía, que lo que pasa es que hay varias la autoenergía simplemente es la cantidad de energía que usted extrae o deposita en un sistema físico cuando lo acopla con otra cosa. ¿Sí, bro? Sí, sí, es parecido a la física también. Eso es la autoenergía. Entonces, ahora, acá usted tiene un conjunto de osciladores. Vamos a suponer que es un solo oscilador, Alejandro. Una masita que tiene una carga menos E y que está acoplada a algo con un resorte. Ese algo es un amortiguador, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿qué sucede acá? Usted no puede depositar más electrones ni menos electrones acá de ninguna forma. Lo que usted puede hacer es suministrarle energía a este electrón a través de un campo electromagnético de energía H barra omega, y esa energía que usted le suministra a este electrón, usted la puede disipar en este amortiguador, ¿cierto? Así como usted disipa información de una molécula cuando la coloca en contacto con un reservorio metálico, acá usted está disipando radiación electromagnética por este amortiguador de acá. Por eso es que los modelos se parecen, porque son autoenergías disipativas ambas. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ya, interesante. Y la Lorentziana, Alejandro, lo que pasa es que yo no, me queda como difícil discutir el oscilador de Lorentz en este curso, porque hay muchos estudiantes del curso, perdón, en este semillero, acá habemos muchos que todavía no hemos visto electromagnetismo, o sea, física 2. Por ejemplo, Mariana apenas está viendo electromagnetismo, aunque Mariana pues es una estudiante muy, bastante capaz, pero igual pues tendría que ver electromagnetismo, yo poder explicarle eso. María Camila también, bueno, María Camila ya vio electromagnetismo conmigo, de hecho. Omar ya lo vio, pero Humberto apenas lo está viendo, por ejemplo. Juan Diego ya lo vio, pero se durmió todo el curso foco. Y profe, ¿Sí o no, no, Juan Diego? Antes a mí me daba pena preguntarle a usted para que participara, pero no te lo despertaba. profesor. Hombre, qué pena uno despertar a un estudiante ahí que está en medio de su sueñito en la clase de uno, ¿sí o no? Como maluco. Pero, bueno, entonces serían Humberto y Mariana. Bueno, de pronto, y Humberto también es un estudiante muy esmerado. Entonces, pero de pronto podemos discutir el oscilador de Lorentz un día de estos. Sí, Cuando sí. acabemos, cuando acabemos la función de Green para la ecuación de onda, hablamos del oscilador de Lorentz. Del oscilador de Lorentz, Alejandro, es precisamente que sale el concepto de lorentziana que usted conoce, ¿sí o no? Sí. Donde el ancho de esta lorentziana gamma determina la tasa a la cual se está generando entropía en el sistema o se está disipando información. Y por eso usted va a ver un término E a la menos gamma medios por T, Sí, cuando hagamos la transformada inversa de Fourier. eso, esas distribuciones son muy comunes también en espectroscopía para la emisión espontánea, que las Exacto. emisiones son lorentzianas. Eso viene del oscilador de Lorentz. No, profe, Y tiene que enseñarnos eso. si usted no ha visto un curso de electrodinámica 2, es muy posible que no haya visto el oscilador de Lorentz nunca. No, profe, Porque nosotros es un, vemos física 3, vemos todo el electromagnetismo y ya. sí, eso se ve después. O sea, usted ve electromagnetismo, el común y corriente. Y después ve electrodinámica 1 y 2. Yo creo que Ana María debe estar viendo la 2.
¿cierto, Ana? No, profe, es que en física hay 3 cursos de electromagnetismo. Yo estoy viendo el primero, o sea, el segundo, perdón. O sea, hay electro 1 y 2, yo estoy viendo la 1. O sea, física 2 y electrodinámica 1 y 2, pues como algo así. Sí, exacto. Ah, ya. No, Sí, profe, claro. pues en química no tenemos ese programa. Lo que alcanzo a discutir con Joan y Nicolás y ya. Entonces podemos ver el oscilador de Lorentz, ¿cierto? Yo creo que, y como hemos hablado de tantos osciladores armónicos en el curso, yo creo que tampoco es que sea como algo que va a dar como tan grave, ¿cierto? Entonces podemos hacer eso, teniendo en cuenta pues que Mariana y que Humberto apenas están viendo el primer curso de electromagnetismo, ¿sí o no? Entonces, bueno. Entonces de ahí viene esto, la lorenciana, que simplemente es una distribución que me dice a mí qué tanta información se está disipando de un sistema físico cuando lo acoplo con un reservorio, ¿cierto? Eso es lo que es una lorenciana. Y esa disipación tiene que ver con el ancho a media altura de la lorenciana. Eso significa que si la altura de esta lorenciana acá es A, aquí en A medios su ancho es gamma. Eso es lo que significa esa gamma de ahí. Es el ancho de la distribución a media altura, ¿cierto? Y me dice qué tanta entropía estoy generando o que es lo mismo que tanta información estoy disipando, porque en la medida que yo genero entropía, disipo información. Entonces, ahora ya tenemos los dos polos. Naturalmente, este sistema tiene los dos polos en el semiplano complejo inferior, por lo tanto, va a tener una respuesta causal, ¿cierto? Si graficamos los polos del oscilador de Lorentz o de la respuesta en frecuencia de la función de Green del oscilador de Lorentz, tenemos que acá está omega más omega más y omega menos. Entonces, este de acá sería menos lambda menos I gamma sobre 2, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, bueno, yo los dibujé ahí como si estuvieran sobre el eje real, ¿cierto? Realmente ese no es el caso, están como por acá. Este es menos lambda menos I gamma sobre 2. Este de acá es lambda menos I gamma sobre 2. O sea que obviamente estos tienen parte imaginaria menos gamma medios y parte real menos lambda y lambda. Entonces, obviamente, este oscilador de Lorentz cumple con la condición que nosotros impusimos y es que sus polos estén en el semiplano complejo inferior. O sea que yo podría, por ejemplo, calcular la integral de contorno acá para calcular la función de Green en el tiempo si encierro estos polos con este contorno de acá. Puede tener polos por acá, pero como estos polos no están encerrados por un contorno, entonces la integral solamente considera los polos que encierra el contorno, ¿cierto? No los polos que no encierra. Por lo tanto, lo importante es tener un contorno que encierre los polos solo en el semiplano complejo inferior, no en el superior, sino en el inferior. Y así entonces garantizamos la construcción de una función de Green causal, como por ejemplo, en este caso el oscilador de Lorentz, ¿cierto? Muy bien.
Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer exactamente eso. Vamos a calcular la función de Green en el tiempo. ¿Cómo? Con este contorno, chicos, que tengo acá. Listo. Muy bien. Profe, Ahora, vamos a hacer un poquito de variable compleja acá. Como esto tiene tanta variable compleja, me toca aquí ir muy despacio. ¿Quién tenía una pregunta? profe, yo te quería preguntar, pues yo sé que dijiste que no ibas a hablar de la física del problema, pero de pronto, así muy brevemente, los polos en este caso, que, o sea, en un contexto físico, ¿qué me representan? Bueno, pues es una buena pregunta. Es bastante buena la pregunta. Debí haber mencionado eso antes. Los polos representan las velocidades de respuesta de un sistema. ¿Qué tan rápido, qué tan lento es el sistema físico? Eso es lo que son los polos. Lo que pasa es que la velocidad, obviamente, es R punto, que es la velocidad, la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, puede ser, por ejemplo, Ana, vea, la parte imaginaria de este polo, Ana, me está representando la velocidad con la que se disipa energía. Eso está claro, ¿sí o no? Sí, Y lambda me va a representar la frecuencia de oscilación, ¿cierto? O sea, la velocidad de cambio natural del sistema en ausencia de acoplamiento, ¿cierto? Lambda va a ser como una frecuencia. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, los polos representan la velocidad con la que un sistema físico en general responde. No solamente esto es en física, o sea, inclusive también en sistemas dinámicos, control, en cualquier cosa, un polo representa esa velocidad de reacción. Si, por ejemplo, esto no fuera, estuviéramos hallando los polos de una función de Green en el espacio y no en el tiempo, entonces los polos representarían qué tan rápido varía espacialmente el sistema físico. ¿Sí me explico? ya, ok. Sí, profe. Bueno, entonces ahora G de tau, la transformada inversa de Fourier de la función de Green del oscilador con la que habíamos comenzado, ¿cómo se calcula? Con este contorno que tengo acá, es la integral de línea sobre la trayectoria cerrada de este contorno C menos de omega sobre 2pi por G de omega por E a la menos I omega tau. Obviamente nosotros asumimos que esta respuesta va a ser causal. ¿Por qué razón? Porque tiene los polos, ¿dónde? En el semiplano complejo inferior, ¿cierto? Más sin embargo, tenemos que hacer una cosa para forzar que realmente sea causal. Sin esos polos ahí, eso no va a ser causal, ¿cierto? Pero tenemos que hacer alguna otra cosa y eso lo vamos a ver mucho el semestre entrante, cuando ya estemos, digamos, metiéndole las manos a espectroscopía, más moléculas reales, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener las funciones de Green causales con esa restricción que les voy a mostrar. Ahora, analicemos este contorno. Este es un contorno que va entre menos infinito y más infinito. O sea que este es un contorno que lo estoy recorriendo en este sentido. Recuerden que los contornos en matemáticas todos se deben de recorrer en un determinado sentido, ¿cierto? Si usted utiliza la mano derecha, póngame cuidado lo que les voy a decir, por favor. Esto es importante. Si ustedes utilizan la mano derecha para, o más bien, si los dedos de su mano derecha los enrollan en la dirección del contorno, el pulgar les va a dar hacia adentro de la página, ¿sí o no?
Lo que nosotros queremos Ok. es recorrer este contorno de forma tal que el pulgar nos dé hacia afuera de la página. ¿Por qué? Como les digo, es que hay muchas minucias de la variable compleja de las que uno no puede hablar con mucho detalle acá, pero este teorema del residuo que ustedes ven acá es un teorema que requiere que cuando usted utiliza la regla de la mano derecha en la dirección del contorno gamma, el pulgar esté apuntando hacia afuera de la página. Y si no, le tiene que poner un signo menos acá, si está apuntando hacia adentro. Esa es la minucia, obviamente, de las integrales en el plano complejo. Que nosotros, obviamente, ustedes le pueden preguntar a Luis Alejandro, que ya tiene experiencia trabajando conmigo. La variable compleja y el álgebra lineal son las herramientas indispensables para calcular cualquier cosa. Hay que saber eso. Siempre las utilizamos. Entonces, es bueno como uno ir mirando bien cómo hacer ahora. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entonces, tenemos que invertir el sentido del contorno. O sea, que esto sería la integral sobre qué contorno, no C menos, sino menos C menos. Esto invierte el sentido del contorno. D de omega sobre 2pi de G de omega por E a la menos I omega tau. Ahora, ¿qué pasa cuando uno invierte el sentido de un contorno? Así como cuando usted invierte los límites en integrales comunes y corrientes, si usted invierte el sentido de un contorno, adquiere un signo menos. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que sucede. Muy bien. Y esto va a ser igual a quién entonces, por el teorema del residuo, esto es igual a menos 2pi por i por la suma desde j igual a 1 hasta n, que en este caso n es igual a 2 porque tenemos dos polos, de los residuos de lo que hay adentro de la integral. 1 sobre 2pi g de omega por e a la menos i omega tau. O sea que hay que calcular los residuos de ese chisme que tenemos ahí, ¿sí o no? Obviamente tenemos que saber cómo se calcula un residuo. Todavía no sabemos cómo calcular un residuo, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver cómo se calcula un residuo. Entonces, cuando nosotros entonces invertimos el sentido de este contorno, ¿cómo queda el contorno? Entonces queda en la dirección opuesta. Este contorno que estoy dibujando en rojo sería menos C menos. Y ahora va de más infinito a menos infinito por la parte recta. Muy bien. ¿Cómo se calcula un residuo? Bueno, este 2pi se va con este 2pi de acá, pues. Un residuo, el residuo de una función de variable compleja f de z, ¿cierto? Para un polo, o más bien el residuo jésimo. ¿Esto es igual a quién? El residuo jésimo es igual al límite cuando z tiende a sj, siendo sj uno de los polos de fz, ¿cierto? De z menos z sub j a la p por f de z, donde p es la multiplicidad del polo. Porque un polo puede aparecer varias veces. Entonces, esas varias veces que aparece un polo es la multiplicidad del polo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos queda a nosotros? Nos queda básicamente que tenemos que
calcular el residuo de G de omega por E a la menos I omega tau para dos polos, omega más y omega menos, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esa fórmula del residuo y vamos a decir, listo, entonces el residuo a ver, hagámoslo así. G de tau entonces queda como menos I por la suma desde J igual a 1 hasta 2, porque son dos polos, de el residuo de G de omega por E a la menos I omega tau para omega sub J, ¿cierto? Necesitamos obviamente calcular dos residuos para omega más y omega menos, ¿cierto? Y después lo sumamos, como dice ahí. Residuo de G de omega por E a la menos I omega tau para omega igual a omega más. Comenzamos por acá. ¿Cuánto vale G de omega? ¿Sí o no? Ah, espérate un momento, me faltó una cosa aquí, chicos. En la función de Green. Ah, no, acá está F sub J, ¿cierto? Aquí está el F, que es la amplitud del oscilador. Ese es G de omega, ¿cierto? Entonces, esto es el residuo de omega sub p al cuadrado sobre 4pi sumatoria sobre todos los osciladores, o sea, desde J igual a 1 hasta el número de osciladores de F sub J por E a la menos I omega tau dividido omega sub J al cuadrado menos omega cuadrado menos I por gamma, ¿cierto? Esto en omega igual a omega más. Para el residuo tenemos que multiplicar por un factor Z menos ZJ. O sea que esto sería como, esto sería omega, bueno, el límite. Límite cuando omega tiende a omega sub más, por ejemplo, de omega menos omega más, ¿sí o no? Que multiplica a omega sub p cuadrado sobre 4pi por la suma sobre j igual a 1, ¿cierto? Hasta n de f sub j por e a la menos i omega tau. Pero como ya tenemos los polos, esta parte de acá de abajo simplemente es omega menos omega más por omega menos, ¿cierto? Así se calculan estos chismes. O sea que esto es límite cuando omega tiende a omega más de omega sub p cuadrado sobre 4pi, suma desde j igual a 1 hasta n de omega menos omega más f sub j por e a la menos i omega tau sobre omega menos omega más por omega menos omega menos. Este se va con este, ¿cierto? Y ahora reemplazamos a omega por omega más, o sea que ¿cómo queda esto? Esto queda omega sub p cuadrado sobre 4pi por la suma desde j igual a 1 hasta n, ¿cierto? De f sub j por e a la menos i omega más por tau sobre omega más menos omega menos. Reemplazamos omega más y omega menos, chicos. Esto queda omega sub p cuadrado sobre 4pi
suma desde j igual a 1 hasta n de f sub j por e a la menos i omega más. ¿Quién es omega más? Lambda menos i por gamma medios por tau. Y acá esto queda como lambda menos i gamma medios menos lambda menos i perdón, esto no es lambda, sino que es menos lambda, ¿cierto? Esto es menos lambda menos i gamma medios. Se va este con este y me queda menos 2 lambda ahí, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría como omega sub p al cuadrado sobre 4pi suma desde j igual a 1 hasta n de f sub j por e a la menos i lambda tau menos i, menos por menos más i por i al cuadrado, o sea que esto queda e a la menos gamma medios por tau dividido 2 lambda. Eso es lo que da el primer residuo, ¿cierto? El residuo en omega igual a omega más. Vamos a calcular el segundo residuo y después lo sumamos. Omega igual a omega menos. ¿Sí o no? Entonces, residuo de g de omega por e a la menos i omega tau en omega igual a omega menos. Aquí esto es el residuo de omega sub p al cuadrado sobre 4pi por la suma desde j igual a 1 hasta n de f sub j por e a la menos i omega tau sobre omega menos omega más omega menos omega menos. Esto en omega igual a omega menos. O sea que esto como queda al límite. Cuando omega tiende a omega menos, ¿cierto? De omega sub p cuadrado sobre 4pi por la suma desde j igual a 1 hasta n, ¿cierto? Y de f sub j, a ver, primero multipliquemos acá por omega menos por f sub j por e a la menos i omega tau sobre omega más por omega menos. Se va esta con esta de acá. Y ahora reemplazamos omega por omega menos, o sea que esto queda omega sub p al cuadrado sobre 4pi suma desde j igual a 1 hasta n de f sub j por e a la menos i omega menos tau dividido omega menos omega más. ¿Cierto? Reemplazamos omega menos y omega más. Esto es f sub j por e a la menos i. Omega menos, ¿quién es? Es menos lambda menos i gamma sobre 2 por tau. Y esto es menos lambda menos i gamma medios menos lambda
Menos I gamma medios. Entonces, menos por menos da más, o sea que este se cancela con este, y menos lambda da menos 2 lambda, ¿cierto? Entonces esto es menos omega sub p al cuadrado sobre 4pi por la suma desde j igual a 1 hasta n de f sub j por e, menos por menos da más, esto es i lambda, por tau por e a la menos gamma sobre 2 por tau, dividido sobre 2 lambda, ¿cierto? Ya tenemos los dos residuos. O sea que aplicamos el teorema del residuo, que está acá, simplemente da menos i por la suma de los dos residuos que hallamos, ¿cierto? O sea, entonces g de tau es menos i factor de primer residuo, véalo acá, e a la menos i lambda tau por e a la menos gamma medios tau, ¿cierto? ¿Cómo queda esta vuelta? Omega sub p al cuadrado sobre 4pi. Suma desde j igual a 1 hasta n. ¿Sí o no? De f sub j por e a la menos i lambda tau por e a la menos gamma medios tau sobre 2 lambda. Ahora, como el segundo residuo dio negativo acá, esto es un signo menos adentro del paréntesis, menos omega sub p al cuadrado sobre 4pi por la suma desde j igual a 1 hasta n de f sub j por e a la i lambda tau, ¿cierto? Por e a la menos gamma medios de tau sobre 2 lambda. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué podemos hacer acá? Con este signo menos que tenemos, a ver, déjenme, yo pienso que hago con ese condenado signo menos que hay ahí. Y a ver, y también una cosa. Esperen que hay un signo que no me cuadra, chicos, un segundo. Ahí no saldría un coseno, profe. No, un coseno no. Pero un momentico, ya voy para allá, Alejo. Segundo. Profe, si lo mete dentro del paréntesis, no se Un seno, interpone la perdón, un seno. expresión. Sí, o sea, yo puedo hacer eso, Omar, pero lo que pasa es que Porque me va a quedar un signo menos que no tengo en mis cuentas. ¿Sí me entiendo? mm, aquí el signo menos es el dentro del paréntesis. No, sí, o sea, usted lo puede meter dentro del paréntesis, entonces cambia este de acá, y entonces le quedaría así. Le quedaría i factorizo omega sub p cuadrado sobre 4pi. Puedo, puedo sacar la suma, Ujú. ¿cierto? Acá en la suma puedo factorizar f sub j por e a la menos gamma medios por tau, porque están ambos términos, ¿cierto? ¿Y cómo me queda esto? Me queda esto como e
Este que estaba menos queda ahora positivo, o sea que esto queda e a la i lambda tau, este que estaba positivo queda negativo, menos e a la menos i lambda tau sobre 2 lambda. ¿Sí o no? Y si usted baja esta i, recuerde que i es igual a menos 1 sobre i, ¿cierto? O sea que esto queda menos omega sub p al cuadrado sobre 4pi por la suma desde j igual a 1 hasta n de f sub j por e a la menos gamma medios por tau dividido lambda, que multiplica a e a la i lambda tau menos e a la menos i lambda tau sobre 2i. Y como había dicho Luis Alejandro, esto es un seno. Esto es el seno de lambda por tau. Yo pues le dije ahorita a Ana María que ese lambda era como una frecuencia, ¿cierto? Era la velocidad natural de respuesta del sistema. Eso es lo que es una frecuencia. Y este gamma medios que representa la parte imaginaria del polo es la velocidad con la que se disipa energía. Entonces ahí está la interpretación de Profe, los... le falta un menos de arriba. ¿Dónde? Del menos i sube y verá. Vea menos i. Y si usted lo baja, queda positivo. No, 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 espera un momentico. Este menos y de acá, este menos lo metía dentro del paréntesis como dijo Oma. Ah, ya lo ya. Entonces esto da menos omega sub p al cuadrado sobre 4pi por la suma desde j igual a 1 hasta n de f sub j por el seno de lambda tau sobre lambda por e a la menos gamma medios de tau. Me da con un signo menos, pero la verdad es que yo no me acuerdo si eso tiene un signo menos. Yo supongo que no, pero es posible que sí, no estoy seguro. Esto en todo caso sería la función de Green de ese oscilador de Lorentz, esta que yo tengo acá. Y con esta función de Green, como hemos visto, podemos calcular la respuesta a una excitación arbitraria del sistema físico, ¿cierto? Es posible que sí sea negativa, no estoy seguro, pero es posible que sí. Entonces, es que no me acuerdo, porque es que yo no veo de dónde más, o sea, dónde más puede estar el signo. A ver. Mm, yo pienso. Mm, o será, espere un momentico, puede ser una cosa, un segundo. Cuando yo expreso esto de esta forma, pensemos en lo siguiente, chicos, un experimento acá. Omega menos omega más por omega menos omega menos. Omega cuadrado. Omega cuadrado, ¿sí o no? Menos
omega menos más omega más, ¿sí o no? Más omega menos por omega más. Si yo factorizo un signo menos de acá, omega más menos omega y omega menos menos omega debe dar igual, ¿cierto? O sea, omega más omega menos omega menos más omega más omega cuadrado, obviamente. Pero ¿cuánto da esto? Esto da omega cuadrado menos, omega menos No es se lo olvide, menos. profe, que está factorizando ahí, ¿no? ¿Cómo? El omega, porque usted hace omega que multiplica omega cuadrado, ¿cierto? Más el omega por el omega menos el omega más por el omega, y ahí hay un factor común, ¿no? Del omega, entre la Sí, suma de... pero sí, sí, tiene razón, faltó el factor común. Yo no le podía entender, ¿de qué está hablando usted? Gracias. Disculpe, profe, no puedo entender. No, el perdido era yo, espera un momentico. Por omega, y acá el producto. Entonces me queda más lambda menos y gamma medios por menos lambda menos y gamma medios, ¿cierto? De acá va a salir el signo menos, vale, cuidado. Esto se va con esto. Este menos y este menos de suma da menos y gamma y por este va a dar más, o sea que esto es más y gamma omega. Este de acá, ¿cuánto? Esto es una diferencia de cuadrados, ¿sí o no? O sea que esta de acá da menos y esta de acá da más, se cancela por ser diferencia de cuadrados. Me queda esta por esta, que es menos lambda cuadrado, y queda menos i por menos i, ¿cierto? Menos i por menos i sería i al cuadrado gamma cuadrado medios, o sea que esto quedaría como menos gamma cuadrado sobre 4. ¿Y cuánto vale lambda cuadrado? Lambda cuadrado vale omega sub j cuadrado menos gamma cuadrado medio, ¿cierto? O sea que esto queda omega cuadrado más gamma omega menos omega sub j cuadrado menos gamma cuadrado sobre 4 menos gamma cuadrado sobre 4, ¿sí o no? O sea que esto da omega cuadrado más gamma omega menos omega sub j cuadrado más gamma cuadrado sobre 4 menos gamma cuadrado sobre 4. Este se va con este. Y esto queda omega cuadrado más y gamma omega menos omega sub j cuadrado. Acá está el signo menos. Este signo menos de acá está acá. Esto debe ser menos omega sub j cuadrado menos y gamma omega menos omega cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos en la función de Green originalmente? La función de Green la tenemos configurada como omega sub j cuadrado, omega cuadrado menos i omega gamma. Por lo tanto, cuando nosotros factorizamos esto acá de esta forma, así que nos queda en este producto, tenemos que colocar un signo menos acá, ¿sí o no? Y obviamente cargar con ese signo menos, ¿cierto? Acá, cuando la factorizamos ahí, también necesitamos un signo menos acá. Necesitamos cargar con ese signo menos. Signo menos que se va a cancelar con ese menos de ahí de menos 2 lambda y por lo tanto queda acá más. O sea que acá
realmente acá hay un signo menos y acá un signo más, ¿cierto? Y cuando introducimos esto, o sea que podemos dejar este menos y acá para que quede exactamente como está ahí. Y este ya queda más. Ahora sí hablo, ¿sí o no? ¿Comprendido, chicos? Claro, profe, de ahí Sí, sale sí. el menos que nos faltaba. Entonces, y esa es la función de Green para el oscilador de Lorentz, ¿cierto? Esto es tau, por lo tanto, esto es una suma. Esto es una suma, como ustedes pueden ver acá, la función de Green para el oscilador de Lorentz. Esto es una suma sobre muchos modos amortiguados ponderados con FJ. Grafiquemos uno solo. Uno de esos solos modos amortiguados sería como algo así. Donde esta frecuencia es lambda, ¿cierto? Esto es un solo modo amortiguado. Esto es como una de las transformadas que uno utiliza en procesamiento y tal, señalas como una transformada Weyl. Porque acá esto es una superposición de muchos modos. No es un solo oscilador armónico amortiguado, son varios y por su linealidad sumamos las funciones de Green porque la suma de las excitaciones da una suma de respuesta, ¿cierto? Y esta es una envolvente exponencial. Esta es la envolvente exponencial del oscilador. Esto es E a la menos gamma medios tau y esto es menos E a la menos gamma medios tau. Estas son las envolventes. Esta es la función de Green para un solo modo. Si nosotros tenemos varios modos y obviamente las frecuencias no son iguales, entonces esto es gamma de acá. Perdón, esto es lambda. Esto obviamente es un lambda sub j. Van a ser también diferentes para cada modo. El gamma medio es igual para todos los modos, pero las frecuencias sí pueden ser distintas. O sea que usted va a estar sumando diferentes contribuciones frecuenciales ahí, dependiendo de omega sub j, que es la frecuencia de cada oscilador que compone el oscilador de Lorentz, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, así es como nosotros hallamos la transformada inversa de Fourier. Una vez tenemos los polos. Ahora, necesitamos, ya con esto termino, necesitamos imponer una restricción súper importante sobre esa transformada de Fourier. Y es que sea cero para tau menor que cero. ¿Cómo hacemos eso? Entonces decimos, listo, los polos me garantizan eso. Pero no confiemos en los polos. Hagamos otra cosa. Ya, obviamente, nosotros ya sabemos para construir la función que tenga los polos en el semiplano complejo inferior. Listo. Entonces ya sí construimos la función. Pero para restringir realmente la causalidad, entonces la función de Green en el tiempo va a ser igual a la función escalón, teta de tau, que es una función que solamente es 1 para tau mayor que 0, para tau menor que 0 es 0. Esto multiplicado por omega sub p al cuadrado sobre 4pi. Por la sumatoria sobre JTF sub J por el seno de lambda J tau sobre lambda J por E a la menos gamma medios tau. Si nosotros tenemos esto,
Lo que nosotros tenemos es que hemos impuesto sobre G de tau que sea igual a teta de tau por la misma G de tau, para garantizar que para t menor que 0 es 0. Vamos a utilizar el teorema de la convolución de la transformada de Fourier. Utilizando el teorema de la convolución de la transformada de Fourier, que dice que si en el tiempo una función es el producto de dos funciones, en la frecuencia es la convolución. Eso es lo que dice ese teorema. O sea, significa que la transformada de Fourier de G de omega es 1 sobre 2pi por la transformada de Fourier de teta de omega, convolución con la transformada de Fourier de G de omega. Esto nos va a dar lugar a unas restricciones muy importantes en física que se conocen como las relaciones de Kramer y Kronig. ¿Cierto? Entonces, vamos a mirar cómo elaborar esas restricciones acá. Entonces, una de las cosas importantes que nosotros como personas que vamos a trabajar en físico-química teórica, en transporte cuántico, en general, en una ciencia en la nanoescala, esto es súper importante, estas relaciones de Kramer y Kronig. Eso nos va a sacar de unos apuros, pero tenaces, ¿cierto? Lo saca uno de apuros las relaciones de Kramer y Kronig. Eso es lo que le faltó a Alejandra Scarati, las relaciones de Kramer y Kronig. Lo hubiera sacado de ese apuro en 2 segundos. Pero cuando uno no sabe física, chicos, sí o no, qué problema. A ver, a ver. ¿Qué es una convolución? Vamos a recordar un poquito de eso. ¿Qué es una convolución? Entonces, la convolución es un proceso, es el siguiente proceso. A ver, la convolución entre f de omega, por ejemplo, y g de omega. Esto es una integral sobre una variable auxiliar de omega prima de f de omega menos omega prima por g de omega prima. ¿Cierto? Eso es una convolución. Ahora, para poder llegar a la convolución, nosotros necesitamos una representación de Fourier de teta de omega. Entonces vamos a calcular esta transformada de Fourier. La transformada de Fourier de teta de omega es una transformada de Fourier muy especial. No es convencional, ya les voy a mostrar. Transformada de Fourier de teta de t o de tau. Entonces, teta de omega es igual a la transformada de Fourier de teta de tau. Y por la expresión con la que calculamos la transformada de Fourier, esto es la integral entre menos infinito y más infinito de teta de tau por e a la i omega tau de tau. Pero como teta de tau solamente es 1 para tau mayor que 0, o sea que esa integral se puede hacer entre 0 y más infinito, ¿cierto? Esta es la integral
desde 0 a más infinito, sencillamente de e a la i omega tau por d tau. ¿Cuál es el problema con esta transformada de Fourier? El problema es que esa transformada de Fourier, esa integral no converge. Ese es el problema. Como esa integral no converge, entonces uno le tiene que sacar un conejito del sombrero. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a tomar el límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral entre 0 y más infinito de e a la menos epsilon tau por e a la i omega tau por d tau. Eso es lo mismo. Yo no he hecho ahí nada diferente. Es exactamente la misma vaina. ¿Sí o no? ¿Qué sucede acá? Lo que sucede, chicos, es que este epsilon de acá va a garantizar que esta integral converja, pero cuando epsilon tiende a 0, esto sigue siendo 1. Pero nos va a ayudar con la convergencia de esa integral. Listo. Límite cuando epsilon tiende a 0 de la integral entre 0 y más infinito. Esto queda como e a la i factor de omega más i epsilon tau por d tau. Porque observen que i, si yo multiplico i por esta i de acá, da i al cuadrado, que es menos 1 y queda e a la menos epsilon tau, ¿cierto? Integramos. ¿Y cómo nos queda esto? Nos queda esto e a la i omega más i epsilon tau sobre omega más i epsilon. Lo que yo acabé de hacer acá realmente viene del procedimiento de la prolongación analítica. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Obviamente tenemos que evaluar en los límites que son 0 y más infinito. Eso en 0 da 1, ¿sí o no? Entonces eso da 1, si nosotros lo hablamos en 0. Entonces, espere que me faltó acá la i. Esto es una i. Esto queda como límite cuando epsilon tiende a 0. Voy a colocar otro límite. Límite cuando lambda tiende a infinito. Esto es e a la menos epsilon lambda por e a la i omega lambda. ¿Cierto? Esto en infinito menos 1 sobre i factor de omega más i epsilon. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo queda esta vuelta acá? Observen una cosa, lambda, la competencia acá es saber si esto crece más rápido, si esto más rápido se hace 0 o más rápido se hace 1, cuando obviamente epsilon es 0. Y más rápido se hace 0. Por lo tanto, esto es 0 debido a este límite cuando lambda tiende a infinito. Por lo tanto, esta transformada de Fourier da menos el límite cuando epsilon tiende a 0 de 1 sobre i omega más i epsilon. I omega es i omega, pero i por i epsilon es menos, ¿cierto? Menos. ¿Sabe cómo queda esto? Esto queda como menos el límite de 1 sobre menos epsilon más i omega. ¿Sí o no? Dicho de otra forma, esto es el menos límite. Venga, esto es epsilon cuando tiende a 0. Y acá puedo multiplicar por la conjugada arriba y abajo. O sea que esto es por e más i omega sobre e menos i omega. Y acá no está haciendo ningún daño, ¿cierto? Perdón, sobre más i omega también. O sea que estoy multiplicando por 1.
Esto es una diferencia de cuadrados compleja, ¿cierto? O sea, ¿cómo queda esto? Ah, venga, esto ya no es menos, sino que es más porque saqué el factor común, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo queda? Esto queda como límite cuando epsilon tiende a cero de epsilon más i omega sobre e cuadrado más omega cuadrado. ¿Sí o no? Muy bien. Eh, por lo tanto, la transformada de Fourier de teta de teta de t, que es teta de omega, esto queda como límite cuando epsilon tiende a cero de epsilon sobre epsilon al cuadrado más omega al cuadrado. Grafiquen ustedes esta vuelta. Para epsilon muy pequeño. De hecho, yo les puedo mandar la gráfica para diferentes valores de epsilon. Acá se las voy a enviar al grupo. Un segundo. A ver. Les voy a enviar esa gráfica al grupo que yo tengo acá en unas notas. Y ustedes pueden ver que en la medida que epsilon se hace más pequeño, esto tiende a una delta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y acá entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría más i, ¿sí o no? Me queda más i por el límite cuando epsilon tiende a cero de omega sobre epsilon al cuadrado más omega al cuadrado. Si epsilon es cero, esto es como omega sobre omega al cuadrado, ¿cierto? Entonces omega no puede ser cero. Esto realmente es pi por delta de omega. Y esto es más i por algo que conoce como el valor principal de Cauchy de 1 sobre omega. Esta es la transformada de Fourier de teta, la que les acabo de calcular acá. Ahora vamos a reemplazar esta vuelta en la integral de convolución. Entonces nosotros decíamos que g de omega era igual a 1 sobre 2pi por la convolución entre teta de omega y g de omega. Si hacemos esto como una integral, esto queda 1 sobre 2pi por la integral sobre de omega prima de teta de omega menos omega prima por g de omega prima. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo queda esta vuelta acá? O más bien, venga, no hagamos esto porque entonces nos va muy extenso. Hagamos esto. Reemplacemos teta de omega. Esto es 1 sobre 2pi que multiplica a pi por delta de omega más i por el valor principal de Cauchy de 1 sobre omega. Convolución con g de omega. O sea que esto es que este pi se va con este pi y esto como nos queda, esto nos queda 1/2 por la convolución entre delta de omega y g de omega. Más i sobre 2pi por la convolución entre el valor principal de 1 sobre omega y g de omega. ¿Cierto, chicos? Ahora sí, esto es un medio. Esto en términos integrales, un medio de la integral sobre de omega prima, delta de omega menos omega prima,
porque reemplazo la primera en omega menos omega prima y la segunda sí la evalúo en omega prima. Ahora, más i sobre 2pi por la integral. Obviamente acá puedo colocar el valor principal y entonces acá ¿cómo queda esto? Esto queda g de omega prima por d omega prima sobre omega menos omega prima. Esto de acá por la propiedad de la delta simplemente es g evaluada en omega, ¿cierto? Esto es g de omega. O sea que esto queda como, queda 1/2 de g de omega más i sobre 2pi por el valor principal de la integral de d omega prima, g de omega prima sobre omega menos omega prima. Y esto originalmente era igual, chicos, a g de omega, ¿cierto? Ya vamos a acabar, un segundo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos como esto era igual a g de omega. Pasamos esto para el otro lado. Esta de acá nos queda g de omega menos 1/2 de g de omega. Eso es 1/2 de g de omega, ¿cierto? O sea, queda 1/2 de g de omega es igual a i sobre 2pi por el valor principal de la integral sobre d omega prima por g de omega prima sobre omega menos omega prima, ¿cierto? Se va esta con esta y nos queda finalmente que g de omega es igual a i sobre pi por la integral sobre d omega prima de g de omega prima sobre omega menos omega prima. Obviamente g de omega para que sea causal tiene que estar restringida por sí misma, porque queda en términos de una integral de sí misma, ¿cierto? ¿Y el valor principal, profe? Ay, me olvidó. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos acá? Si yo expreso esto como la parte real y la imaginaria, esto puede ser, por ejemplo, la parte real de la función de Green más i por la parte imaginaria de la función de Green. Esto es igual a i sobre pi por el valor principal de la integral sobre d omega prima de g real de omega prima más i por g imaginaria de omega prima dividido omega menos omega prima. Pónganle cuidado, chicos. Si ustedes acá igualan real con real e imaginaria con imaginaria, vamos a ver qué va a pasar. La parte real del lado derecho sería cuando usted multiplica i por esta i, le queda negativa, ¿cierto? Pero real. Por lo tanto, la parte real de g de omega es igual a menos 1 sobre pi por el valor principal de la integral sobre d omega prima de la parte imaginaria de la función de Green evaluada en omega prima sobre omega menos omega prima. Eso significa que la parte real de una función de Green causal está restringida por la parte imaginaria de la función de Green causal. Y ahora vamos a ver cómo queda la parte imaginaria. La parte imaginaria, esta de acá, o sea, lo que multiplica ahí, entonces acá esta i quedaría multiplicando a esta parte real de acá, ¿cierto? Y positiva, por lo tanto, g imaginaria de omega es igual a 1 sobre pi, imaginando imaginaria con imaginaria, por el valor principal de la integral sobre d omega prima
de la parte real de la función general de omega prima sobre omega menos omega prima. La parte imaginaria de la función de Green causal está restringida por la parte real de la función de Green causal. Hay veces cuando uno no sabe qué hacer, introduce estas relaciones y esta vaina comienza a funcionar mágicamente. Esas son las relaciones que son unas restricciones de causalidad y solo aplican para funciones de Green causales o anticausales. Si no son causales, no. Esto se conoce como las relaciones de Kramers y Kronig. Acá hicimos como un mini curso de electrodinámica 2 y de variable compleja. Entonces yo estoy algo satisfecho con la clasecita. Ustedes tienen este material, va a ser muy importante para que obviamente comencemos a hacer algunos trabajitos.